¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a leer los atributos de nuestros bloques y de paso pues vamos a revisar todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Vamos a crear entonces una subrutina nueva donde vamos a ir poniendo todos los componentes necesarios para comenzar, ¿no? Entonces básicamente vamos a hacer vamos a recorrer cómo accedemos a cada uno de los elementos, ¿no? Empezamos con el dibujo, this drawing. Posteriormente nos vamos al model space. Después seleccionamos los objetos, leemos los bloques y por último vamos a acceder a los atributos, ¿sí? Vamos a crear nuestras variables. Necesitamos una variable de tipo objeto, otra variable de tipo ACAT block reference, una variable de tipo atributo y va a ser de tipo attribute reference similar al block reference, y vamos a necesitar una variable que la característica de este tipo de dato es que, como su nombre lo indica, variant, pues puede variar. Entonces esta variable la vamos a usar cuando leamos los atributos de nuestro bloque. ¿Por qué? Porque pues un bloque puede tener una distinta cantidad de atributos, ¿sí? Entonces empezamos leyendo la cantidad de objetos que hay en mi dibujo y ahí se lo asignamos a la variable n, y vamos a entrar un ciclo for de 0 a n-1 en donde vamos a asignar a nuestra variable cada elemento de nuestro dibujo, aquellos que están en el model space. A cada objeto le vamos a obtener su object name, su nombre, y lo vamos a comparar con el tipo de dato que hace referencia a un bloque. Entonces este tipo de objeto es el ACDB block reference. Entonces, ¿qué hace cuando lo encuentre? Pues vamos a asignarle este valor a nuestro bloque. Posteriormente vamos a pues leer el nombre del bloque con el effective name, y para efectos de este ejemplo vamos a tomar el nombre del bloque sofá 7, ¿sí? Que es el nombre de este bloque, sofá 7. Entonces, ya que vimos que es un bloque y que se llama sofá 7, vamos a usar un método del tipo de dato block reference que se llama getAttributes. Y como les decía, como los atributos son variables, necesitamos asignarlo a una variable de tipo variant, ¿no? Entonces por eso le asignamos var_at. Entonces en esta variable van a estar almacenados todos nuestros atributos. ¿Cómo vamos a leer los atributos? Bueno, pues necesitamos anidar otro ciclo for. ¿Qué dato es necesario tener en cuenta al usar otro ciclo for dentro de otro ciclo? Pues que la variable que va a ir aumentando no puede ser igual a la que está en el primer ciclo for. En nuestro caso tenemos la letra i,
y ya no la podemos usar en este ciclo. Entonces yo voy a usar la letra J, pero ustedes pueden usar la letra K. Y ¿cómo vamos a acceder si no sabemos cuáles son cuál es el número de atributos? Bueno, pues vamos a usar la función lbound, que va a tomar el primer valor de la variable var_add y lo vamos a llevar hasta el último valor, y para obtener el último valor de esta variable usamos la función ubound. Ustedes recuerden, desde el elemento inicial hasta el elemento final vamos a leer todos los elementos que se encuentran en var_add. Y pues como sabemos que estamos leyendo atributos, pues le asignamos los atributos a cada uno de los ítems que hay en var_add. Vamos a poner acá. Perdón. Indica que es una palabra reservada. Entonces vamos a cambiarle de nombre para que no tenga ningún problema con el AutoCAD. Finalmente vamos a declarar dos variables más. Una va a ser el nombre del tag y el otro va a ser el valor del tag. En el caso de este bloque, los nombres de los tags son estos que aparecen aquí: catálogo, precio, descripción, ítem. Y aquí aparece el valor. Algunos tienen y otros no. En este caso el tag precio tiene el valor de 120. Entonces es lo que vamos a leer: el nombre del atributo y el valor del atributo. Entonces el nombre del atributo se obtiene con el tag string y el valor del atributo se obtiene con text string. ¿Sí? Muy importante la diferencia de estos dos. Vamos a comentarlo aquí para que lo tengan en cuenta. Este me da el nombre y este me da el valor del tag. Y pues finalmente vamos a desplegar en pantalla con un prompt. This drawing utility .prompt, y vamos a ponerle el nombre. Vamos a concatenar dos puntos y por último concatenamos el valor del tag. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos que examinamos los objetos del dibujo, buscamos los que son bloques, y si el bloque se llama sofá 7, obtiene los atributos y despliega tanto el nombre del atributo como el valor del atributo. Entonces vamos a ejecutar esta subrutina y aquí me aparece el atributo catálogo y no tiene nada. Me aparece precio 120, descripción sofá, que es lo que tenemos aquí. Vamos a agregar una línea más aquí para que nos despliegue también aquí el nombre del bloque.
para que sepamos cuál estamos leyendo. Bien, este se llama sofá 7, pero pues yo podría seleccionar los valores del objeto child 7. Entonces solo bastaría con elegir aquí child 7, y cuando yo ejecute esta subrutina me va a mandar, aquí tenemos el bloque child 7, su descripción silla, precio 20, catálogo no tiene nada y el ítem tampoco tiene nada. Y pues es lo que tenemos aquí: descripción, precio, catálogo, ítem. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por el momento. Esperamos les sirva estos pequeños tutoriales. Si tienen alguna duda, pues no duden en comentarlo, y si les gustó, les fue útil, no se olviden de darle like, compartir con sus amigos, y pues les agradecemos mucho. Esténse pendientes porque seguiremos subiendo más tutoriales a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.